Me llamo Stephanie y pensé que podría esconderme de mi pasado multimillonario convirtiéndome en una simple maestra. Pero cuando Jake Matthews y sus crueles amigos me humillaron físicamente, rasgándome la ropa y filmándolo todo, no tenía ni idea de que acababan de atacar a uno de los aerís más poderosos de Estados Unidos. Antes de adentrarnos en esta increíble historia de karma e identidad oculta, asegúrate de pulsar el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones porque no te creerás cómo se desarrolla esta historia de venganza. Créeme, querrás ver cada giro y sorpresa. Hola a todos, soy Stephanie y necesito compartir algo con ustedes que cambió mi vida para siempre. Durante 3 años, he vivido lo que la mayoría de la gente llamaría una mentira, pero lo que yo consideraba mi salvación. Verán, no siempre fui el profesor de química de la Academia Riverside que mis alumnos conocían. Huía de algo mucho más grande, algo que habría conmocionado a todos a mi alrededor si hubieran sabido la verdad. Cada mañana, me despertaba en mi acogedor apartamento, me ponía mi elegante vestido negro favorito, sencillo, modesto, pero bien confeccionado, y conducía mi fiable Honda a la escuela. Me encantó ese vestido porque me hacía sentir profesional, pero a la vez accesible. No era de diseño. No era ostentoso, pero era mío de una manera que nada de mi vida anterior lo había sido. Mis alumnos me verían como un profesor más que intenta hacer la química interesante, alguien que se preocupa profundamente por su educación y su futuro. Y yo era todo eso, pero también era algo completamente distinto. Las llamadas comenzaron hace unos 6 meses, siempre del mismo número, siempre en horarios inoportunos, siempre desde casa. Dejaba que las llamadas se desviaran al buzón de voz, y sentía un nudo en el estómago cada vez que oía ese prefijo tan familiar. La voz de mi padre resonaba en mi pequeño apartamento. Stephanie, por favor, devuélveme la llamada. La empresa te necesita. Te necesito. Pero no fui capaz de responder. Verás, renuncié a miles de millones de dólares hace 3 años y no estaba preparado para volver a ese mundo. Pero déjenme hablarles de Jake Matthews, porque esta historia realmente comienza con él. Jake representaba todo lo que había llegado a despreciar de la riqueza y el privilegio durante mis años de crecimiento en ese mundo. Era el hijo de 17 años de un exitoso emprendedor tecnológico. Pero a diferencia de su padre, que al menos había trabajado para ganarse la vida, Jake nunca había ganado nada en su vida. Recorría los pasillos de la Academia Riverside como si fuera el dueño del lugar, lo cual, dadas las donaciones de su padre, prácticamente era cierto. Jake tenía una pandilla de amigos que lo seguían a todas partes como perritos falderos. Estaba Brandon, cuyo padre era dueño de una cadena de concesionarios de coches de lujo. Tyler, cuya madre era una especie de influencer en las redes sociales, y Kevin, cuya familia tenía dinero heredado de inversiones inmobiliarias. Juntos, formaron este grupo tóxico que hizo la vida imposible a cualquiera que consideraran inferior, que básicamente eran todos aquellos que no provenían de su mismo nivel de riqueza y privilegios. Al principio, su comportamiento hacia mí era simplemente la típica falta de respeto adolescente. Jake hacía comentarios sarcásticos durante mis clases, ponía los ojos en blanco de forma exagerada cuando explicaba las ecuaciones químicas, y ocasionalmente, se olvidaba de hacer sus tareas. Sus amigos se reían por lo bajo y lo animaban, creando un ambiente tenso e incómodo en toda la clase. Pero soy una profesional y ya he tratado con alumnos difíciles antes. Pensé que podía con ello. Los problemas comenzaron a agravarse realmente aproximadamente 2 meses después de iniciado el año escolar. Jake comenzó a poner a prueba los límites de forma más agresiva. Derramaba productos químicos sobre mi escritorio a propósito, alegando que era un accidente mientras sonreía con sorna a sus amigos. Interrumpía mis clases con preguntas inapropiadas diseñadas para avergonzarme delante de toda la clase. Una vez incluso tuvo la osadía de sugerir que probablemente yo era un científico fracasado que no podría triunfar en el mundo real, por lo que tuve que conformarme con dar clases a alumnos de secundaria. Lo que Jake y sus amigos no entendían era que cada comentario, cada burla,
Cada acto deliberado de falta de respeto me afectaba en un lugar que ellos no podían imaginar. Verás, yo lo había sacrificado todo por estar en esa aula. Me había alejado de reuniones de directorio donde se tomaban decisiones millonarias en minutos. Le había dado la espalda a un imperio empresarial que se extendía por varios estados. Elegí ganar $38.000 al año enseñando química en lugar de heredar $15.000 millones. Y lo hice porque creía en el valor de la educación, en marcar una diferencia real en la vida de los jóvenes. Pero Jake vio debilidad donde en realidad había una fuerza increíble. Interpretó mi paciencia y profesionalismo como señales de que yo era alguien a quien se podía manipular, alguien sin contactos ni poder. No podía estar más equivocado, pero estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba de la manera más devastadora posible. La campaña de acoso se fue coordinando cada vez más con el paso de las semanas. Jake y sus amigos llegaban temprano a mi aula y reorganizaban mi equipo de laboratorio cuidadosamente preparado. Susurraban en voz alta durante mis clases, asegurándose de que los demás alumnos pudieran oír sus crueles comentarios sobre mi aspecto, mi estilo de enseñanza e incluso mi coche en el aparcamiento. Empezaron a sacarme fotos cuando no me daba cuenta, probablemente para compartirlas en sus chats grupales y burlarse de mí en privado. Los demás alumnos de la clase comenzaron a notar la tensión. Algunos parecían incómodos con el comportamiento de Jake, pero ninguno tuvo el valor de hablar. Después de todo, el padre de Jake era un importante donante de la escuela, y todos sabían que enfrentarse a la familia Matthews podía tener consecuencias. Observé cómo algunos niños buenos, que normalmente participaban activamente en clase, se volvían callados y retraídos, sin querer llamar la atención de Jake. Intenté hablar con la administración, pero se mostraron reacios a tomar medidas enérgicas contra Jake. El director Morrison asentía con simpatía y prometía hablar con él, pero en realidad nada cambiaba. Lo cierto es que las donaciones del padre de Jake financiaron nuevos equipos de laboratorio, programas de becas y mejoras en las instalaciones. La escuela necesitaba a la familia Matthews más que proteger la dignidad de una sola maestra. Mientras tanto, las llamadas telefónicas de mi padre se volvían más frecuentes y desesperadas. Stephanie, tu hermano no puede con esto solo. La junta directiva está planteando preguntas sobre la planificación de la sucesión. Eres el heredero natural de Williams Industries. No puedes huir de tus responsabilidades para siempre. Pero cada vez que oía su voz, recordaba por qué me había marchado en primer lugar. Las despiadadas prácticas comerciales, la forma en que nuestra empresa aplastaba a los competidores más pequeños sin pensarlo dos veces, la manera en que el dinero siempre era más importante que las personas. Ya no podía formar parte de ese mundo. Llegó entonces aquella tarde de martes que lo cambió todo. Me quedaba hasta tarde corrigiendo exámenes y preparando las clases del día siguiente. La escuela estaba prácticamente vacía. Solo unos pocos profesores terminaban su trabajo y el personal de mantenimiento comenzaba su rutina vespertina. Escuché pasos en el pasillo fuera de mi aula, pero al principio no le di mucha importancia. Jake apareció en mi puerta con Brandon, Tyler y Kevin justo detrás de él. Había algo diferente en su energía ese día, algo más agresivo y depredador que su habitual arrogancia adolescente. Los ojos de Jake tenían un brillo cruel que me provocó un nudo de ansiedad en el estómago. Vaya, 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 dijo Jake, entrando en mi aula con esa sonrisa burlona tan suya. Miren lo que tenemos aquí. Nuestra profesora favorita, la que nadie conoce, solita con su pequeño kit de química. Intenté mantener la compostura profesional, aunque mi corazón empezaba a latir con fuerza. Jake, las clases han terminado. Chicos, tenéis que iros a casa. Pero no se movieron. En cambio, se dispersaron por mi aula, bloqueando efectivamente mi camino hacia la puerta. Brandon se apoyó en mi escritorio, tirando deliberadamente una pila de papeles que acababa de terminar de corregir. Tyler empezó a jugar con uno de mis modelos moleculares,
lanzándoselo de un lado a otro con Kevin como si fuera un juguete. ¿Sabes en qué he estado pensando, señorita Nadie? Jake continuó, sacando su teléfono. He estado pensando en cuánto dinero probablemente ganas, unos 30.000 al año. Probablemente sea menos de lo que mi padre gasta en una sola cena en su restaurante favorito. Sus amigos rieron, animados por sus palabras. Pude ver hacia dónde se dirigía esto, y sentí verdadero miedo por primera vez desde que comencé a enseñar en la Academia Riverside. Jake, esto es inapropiado, dije, tratando de mantener la voz firme. Voy a tener que pedirles a todos que se retiren inmediatamente o llamaré a seguridad. ¿Seguridad? Tyler se rió. ¿Te refieres al viejo señor Peterson, que probablemente esté durmiendo en su oficina ahora mismo? Buena suerte con eso. Fue entonces cuando Jake se acercó más a mí. Su teléfono ahora está grabando abiertamente. Creo que ya es hora de que alguien te dé una lección sobre el respeto. Verás, personas como tú necesitan comprender su lugar en el mundo. No eres nada especial. Eres una profesora patética con un vestido barato que nunca llegará a nada. Lo que sucedió después fue tan impactante, tan brutal, que incluso ahora, meses después, a veces no puedo creer que realmente haya ocurrido. Jake me agarró del cuello de mi vestido negro, mi vestido favorito que me hacía sentir profesional y segura, y tiró con fuerza. La tela se rasgó con un sonido espeluznante que pareció resonar en el aula vacía. ¡Detener! Grité, intentando zafarme de él, pero Brandon y Kevin se acercaron para sujetarme los brazos. Por favor, paren esto. Pero se estaban riendo. Los cuatro se reían mientras Jake seguía desgarrándome la ropa y grabándolo todo con su teléfono. Jamás en mi vida me había sentido tan impotente, tan humillado, tan completamente indefenso. Esto no fue simplemente acoso. Esto fue una agresión. Y lo grababan como si fuera algún tipo de entretenimiento. Esto es lo que les pasa a los profesores que no conocen su lugar. Jake sonrió con desprecio, asegurándose de que su teléfono capturara cada momento de mi terror y humillación. Quizás la próxima vez te lo pienses 2 veces antes de ponerme malas notas. Cuando finalmente se marcharon, riendo y chocando las manos, me desplomé en la silla de mi escritorio y sollocé con más fuerza que nunca desde el día en que me fui de casa. Mi precioso vestido negro quedó arruinado, colgando hecho jirones alrededor de mis hombros. Pero peor que el daño físico fue la devastación emocional. Me sentí despojada de toda dignidad, de toda sensación de seguridad, de toda creencia en que podía controlar mi propia vida. Llamé para decir que estaba enfermo durante los siguientes 3 días. No podía soportar la idea de enfrentarme a mis alumnos, sabiendo que Jake probablemente compartiría ese video con todo el mundo. Y, efectivamente, para el jueves por la mañana, la mitad de la escuela ya lo había visto. Los estudiantes me miraban con lástima, con diversión, con desprecio. El video incluso llegó a las redes sociales con crueles comentarios sobre profesores patéticos que recibían lo que se merecían. Fue entonces cuando mi teléfono volvió a sonar. La voz de mi padre sonaba más urgente que nunca. Stephanie, me estoy muriendo. Los médicos dicen que me quedan quizás 6 meses de vida. Por favor, necesito verte antes de irme. Williams Industries necesita su aire. Tu hermano Andrew se está esforzando al máximo, pero no eres tú. Usted posee la visión, la inteligencia y el liderazgo natural que esta empresa requiere. Por favor, vuelve a casa. Por primera vez en 3 años, estuve a punto de responder a esa llamada. Sentada en mi apartamento, mirando mi vestido roto, sintiéndome completamente derrotada por un grupo de matones adolescentes. Me pregunté si había cometido un terrible error al renunciar a mi derecho de nacimiento. Tal vez mi padre tenía razón. Tal vez yo pertenecía a ese mundo de poder e influencia donde gente como Jake Matthews jamás se atrevería a tocarme. Pero entonces recordé por qué me había hecho profesor en primer lugar. No se trataba solo de escapar de las prácticas comerciales de mi familia.
Se trataba de marcar una diferencia real en la vida de los jóvenes, de ayudarles a descubrir la maravilla de la ciencia, de ser alguien que se preocupaba sinceramente por su futuro. Tuve alumnos que me admiraban, que habían aprendido a amar la química gracias a mi pasión por la enseñanza. No podía permitir que Jake y sus amigos lo destruyeran. Lo que yo no sabía era que el padre de Jake, Mark Matthews, ya estaba trabajando entre bastidores para solucionar lo que él consideraba una potencial pesadilla de relaciones públicas. Su hijo le había enviado el video presumiendo de haber puesto en su sitio a esa profesora tan patética. Y Mark sabía que esto podría derivar en serios problemas legales. Así que contrató a un investigador privado para que averiguara todo lo posible sobre mí, con la esperanza de encontrar algo que pudiera usar para desacreditarme o presionarme para que guardara silencio. Ese investigador fue muy minucioso, demasiado exhaustivo. En una semana, descubrió la verdad que yo había intentado ocultar durante 3 años. El informe que llegó al escritorio de Mark Matthews fue como una bomba nuclear que explotó en su mundo cuidadosamente controlado. Asunto: Stephanie Williams, también conocida como Stephanie la profesora. Su nombre real es Stephanie Marie Williams, y está desaparecida de la fortuna de Williams Industries. Patrimonio personal estimado: $15.200 millones. Valoración de la empresa familiar en $47.000 millones en múltiples sectores, incluyendo manufactura, bienes raíces, tecnología y energía. El sujeto desapareció hace 3 años tras una disputa con su padre, el director ejecutivo Jonathan Williams. Considerado el sucesor natural del imperio empresarial familiar, su ubicación actual está confirmada. Imparte clases de química en la Academia Riverside bajo la identidad de Simplified Identity. Mark Matthews leyó ese informe 3 veces antes de comprender la realidad. Su hijo no solo había agredido a un profesor cualquiera. Había agredido a una de las mujeres más ricas de Estados Unidos. Peor aún, Williams Industries poseía participaciones significativas en docenas de empresas de las que dependía el propio negocio de Mark para contratos y asociaciones. La familia Williams no solo tenía miles de millones. Tenían un poder capaz de destruir toda su empresa con una sola llamada telefónica. El pánico que se desató fue inmediato y abrumador. Mark intentó llamar a sus abogados, a sus socios comerciales, a cualquiera que pudiera tener algún consejo para una crisis tan sin precedentes. ¿Cómo se puede pedir disculpas a un multimillonario por haber sido agredido sexualmente por su hijo? ¿Cómo les explicas a tus socios que tu familia podría quedar completamente arruinada porque a tu hijo adolescente le pareció gracioso humillar a alguien? Mientras tanto, yo no tenía ni idea de que mi secreto había sido revelado. Intentaba recuperar la confianza en mí misma para encontrar la fuerza necesaria para seguir enseñando a pesar del trauma que había sufrido. Algunos de mis alumnos me habían brindado un apoyo sorprendente, expresando su disgusto por el comportamiento de Jake y su respeto por la forma en que yo había manejado la situación. Me recordó por qué amaba enseñar, porque había elegido este camino a pesar de todo a lo que había renunciado. Luego, en una tranquila tarde de viernes, todo cambió de nuevo. Estaba en mi aula preparando las clases del lunes cuando oí el taconeo de unos zapatos caros en el pasillo. El sonido me resultaba familiar, de una forma que me aceleró el corazón. Era ese tipo de paso seguro y decidido que recordaba de mi infancia, el sonido de alguien que dominaba todo lo que abarcaba su mirada. Mi padre apareció en la puerta de mi casa. Jonathan Williams tenía exactamente el mismo aspecto que recordaba. Alto, imponente, impecablemente vestido con un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Su cabello era ahora más gris, y nuevas arrugas alrededor de sus ojos denotaban estrés y enfermedad, pero su presencia aún inspiraba atención y respeto. «Hola, Stephanie», dijo en voz baja, entrando en mi modesta aula y mirando a su alrededor con la curiosidad propia de quien contempla un mundo desconocido. «Ha sido difícil encontrarte». Me levanté de mi pupitre, con las manos temblando ligeramente. «Papá, ¿cómo te encontraste?».
Nos llevó 3 años y los mejores investigadores privados que el dinero puede comprar. Pero finalmente te localizamos. Aunque debo admitir que nunca esperé encontrar a mi hija enseñando química a adolescentes en una escuela pública. Su voz denotaba una mezcla de orgullo, confusión y algo que podría haber sido respeto. No es una escuela pública, dije a la defensiva. La Academia Riverside está abierta, interrumpió suavemente. Hice lo que te pasó aquí. Por eso estoy aquí, en realidad. Parece ser que el hijo de uno de nuestros socios decidió agredir a mi hija y grabarlo para su propio entretenimiento. La forma en que lo dijo me heló la sangre. Este no era mi padre, el hombre moribundo que había estado dejando mensajes de voz desesperados. Se trataba de Jonathan Williams, director ejecutivo de una de las corporaciones más poderosas de Estados Unidos, y alguien había cometido el error de lastimar a su familia. Papá, por favor, empecé a decir, pero él levantó una mano para detenerme. ¿Sabes lo que he aprendido sobre ti en los últimos 3 años, Stephanie? He aprendido que mi brillante, obstinada e idealista hija renunció a miles de millones de dólares porque quería marcar una verdadera diferencia en el mundo. Me he enterado de que ha estado viviendo con $38,000 al año y que, de alguna manera, encuentra más satisfacción en su trabajo que la que jamás encontró en nuestras salas de juntas. He aprendido que sus alumnos la adoran, sus colegas la respetan y que está generando un impacto que todo nuestro dinero jamás podría comprar. Sentí que se me empezaban a formar lágrimas en los ojos. Esta no era la conversación que esperaba. Pero también he aprendido, prosiguió, con la voz cada vez más dura, que algún mocoso malcriado pensó que podía atacar a mi hija porque la veía débil e indefensa. Eso termina hoy. ¿Qué vas a hacer? Pregunté, aunque temía la respuesta. ¿Qué hay que hacer? Lo dijo simplemente. El negocio familiar de los Matthews depende de contratos con 17 filiales diferentes de Williams Industries. Sus préstamos bancarios están respaldados por Williams Financial Group. Su hijo asiste a esta academia gracias a un programa de becas financiado por la Fundación Williams. Todo eso termina hoy a menos que solucionen esta situación. Me dejé caer pesadamente en mi silla de escritorio. Esto era precisamente de lo que había estado intentando escapar. El uso de un poder financiero abrumador para resolver problemas. La forma en que la riqueza podía utilizarse como un arma contra cualquiera que se atreviera a desafiarnos. No quiero venganza, papá, dije en voz baja. Solo quiero que pare. Se detendrá, me aseguró. Pero tiene que haber consecuencias. Ese chico y sus amigos cometieron un delito grave. Pueden afrontar esas consecuencias a través del sistema legal o pueden afrontarlas a través de la destrucción total de todo lo que sus familias han construido. Les estoy dando la opción. En los días siguientes, las consecuencias de las acciones de Jake comenzaron a desarrollarse de forma rápida y devastadora. Mark Matthews recibió una llamada de todos los principales socios comerciales con los que trabajaba su empresa. Se estaban revisando los contratos. Se estaban reconsiderando las líneas de crédito. La beca que le permitió a Jake asistir a la Academia Riverside estaba siendo revocada. La membresía de la familia en el club de campo fue suspendida en espera de revisión. El propio Jake se enfrentaba a cargos penales por agresión y distribución de imágenes inapropiadas. Sus solicitudes de admisión a la universidad estaban siendo retiradas por las oficinas de admisión que se habían enterado de su comportamiento. Las familias de sus amigos estaban experimentando consecuencias similares a medida que todo el poder de influencia de Williams Industries se extendía a través de sus relaciones comerciales interconectadas. Pero quizás la consecuencia más devastadora para Jake fue la social. Cuando se supo en la Academia Riverside que había atacado a Stephanie Williams, no una profesora cualquiera, sino una de las AERIs más poderosas de Estados Unidos, su estatus social se derrumbó de la noche a la mañana. Los estudiantes que antes habían envidiado su riqueza y privilegios ahora lo veían como el patético matón que había sido demasiado estúpido para reconocer el verdadero poder cuando lo tenía justo delante. Observé todo esto con sentimientos encontrados.
Una parte de mí se sintió satisfecha de que se estuviera haciendo justicia, de que Jake y sus amigos finalmente estuvieran enfrentando consecuencias reales por sus acciones, pero otra parte de mí se sintió preocupada por la naturaleza abrumadora de la respuesta. Este era precisamente el tipo de uso desproporcionado del poder que me había hecho sentir incómodo con las prácticas comerciales de mi familia. Mi padre me visitó de nuevo la semana siguiente, esta vez para hablar de mi futuro. La Junta te quiere de vuelta, dijo sin preámbulos. Andrew está haciendo lo que puede, pero no tiene tu instinto para los negocios. La empresa necesita a su verdadero heredero. ¿Y si digo que no? Pregunté. Entonces dices que no, respondió, sorprendiéndome. Stephanie, he pasado los últimos 3 años enfadado contigo por marcharte. Pero al verte aquí, al ver lo que has construido para ti misma, empiezo a comprender por qué te fuiste. Querías que te valoraran por quien eres, no por lo que heredaste. Querías marcar la diferencia por tus propios méritos. Hizo una pausa, mirando de nuevo a su alrededor en el aula. Me estoy muriendo, Stephanie. Los médicos me dan ahora quizás 4 meses. Quiero dedicar el tiempo que me queda a conocer a la mujer en la que se ha convertido mi hija, no a intentar forzarla a volver al molde que yo creé para ella. ¿Y la empresa? Yo pregunté. Existen otras opciones. Podemos reestructurar el equipo directivo, incorporar gestión externa, incluso considerar la posibilidad de salir a bolsa. Williams Industries sobrevivirá sin ti si esa es tu elección. Por primera vez en años, sentí que podía respirar libremente. Mi padre me estaba ofreciendo algo que nunca había esperado. La libertad de elegir mi propio camino sin culpa ni presión. La situación de Jake Matthews se resolvió unas semanas después. Ante la destrucción total del negocio familiar y su posición social, Mark Matthews aceptó un acuerdo que incluía una donación significativa a programas contra el acoso escolar, terapia obligatoria para Jake y sus amigos, y una disculpa formal pronunciada frente a toda la escuela. El propio Jake era una sombra de su antiguo yo arrogante. Los cargos de agresión se redujeron a acoso menor a cambio de servicio comunitario y clases de control de la ira, pero las consecuencias sociales y educativas fueron graves. Ninguna universidad decente lo aceptaría ahora. Sus antiguos amigos lo habían abandonado, y se había convertido en un ejemplo de los peligros de subestimar a los demás. Decidí quedarme en Riverside Academy, no porque tuviera miedo de regresar al mundo de mi familia, sino porque allí había encontrado algo que nunca había encontrado en ninguna sala de juntas. Un sentido de propósito que surgió al ayudar a los jóvenes a descubrir su potencial. Sí, sobre el papel valía miles de millones de dólares, pero en mi aula valía algo mucho más valioso. Fui alguien que marcó una verdadera diferencia en la vida de mis alumnos. Mi padre y yo nos reconciliamos durante sus últimos meses. Vino a visitar mi aula varias veces, incluso asistió a algunas de mis clases de química. Más tarde me dijo que verme dar clase le había producido más orgullo que cualquier logro empresarial. Cuando falleció 6 meses después, heredé todo como estaba previsto. Pero en lugar de volver a dirigir Williams Industries, reestructuré toda la empresa en torno a principios de prácticas comerciales éticas y responsabilidad social. Seguí siendo profesor, pero ahora también era filántropo y podía financiar programas educativos, iniciativas contra el acoso escolar y becas para estudiantes que de otro modo no tendrían oportunidades de acceder a la educación superior. Ese día, Jake Matthews aprendió una lección que ningún dinero podría haberle enseñado. El respeto no es algo que se pueda comprar. Y el verdadero poder no reside en lo que puedes tomar de los demás, sino en lo que puedes dar. En lo que a mí respecta, aprendí que huir del pasado no significa abandonar el futuro. A veces, el mayor poder reside en elegir tu propio camino, incluso cuando ese camino te aleja de todo lo que el mundo espera que desees. Esa es mi historia. Como aprendí que huir del pasado no significa que no puedas afrontar tu futuro en tus propios términos. A veces, el mayor poder reside en elegir tu propio camino, incluso cuando miles de millones de dólares te esperan en otro lugar.
Si mi historia te inspiró a reflexionar sobre el perdón versus la venganza o sobre el verdadero significado del éxito, dale al botón de me gusta y comparte tus ideas en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte para leer más historias reales de identidades ocultas, segundas oportunidades y el poder de elegir el propósito por encima del beneficio.